Patriotas de la mesa principal, autoridades, amigos todos, para el gobierno del presidente Juan Carlos Varela es un honor apoyar la iniciativa de la revista Los Panameños en reconocer a estos ciudadanos ejemplares sin los cuales no seríamos hoy el país que somos. Gracias a ellos somos Panamá. Pero cuando me refiero a ellos, no me refiero a sus individualidades. Me refiero a las generaciones que representan, algunos de los cuales están acá sentados y otros nos están mirando allá arriba donde subió la bandera nacional, como decía el poeta. No es lo mismo un pueblo que una nación. Un pueblo es un grupo de personas vecinas. Una nación es un grupo de personas con un proyecto común. Una nación es un grupo de personas que se sienten corresponsables unos de los otros y que saben de dónde vienen y se plantean para dónde van juntos. Panamá es una nación, pero es un proyecto común en construcción. Un proyecto que no pregunta de dónde vienes, sino para dónde queremos ir. Hoy hemos homenajeado y estamos homenajeando a un grupo de personas patriotas como no los hay. Pero el padre de don Carlos Arellano vino de Piura, en Perú. El abuelo de don Ricardo Ríos era apellido Brooks cuando vino de Escocia, que significa riachuelo, y cuando lo tradujeron quedó en Ríos. El profesor Arrieta de la Hoz nació en Cartagena y se hizo panameño como los que no hay. Y luchó por esta bandera como los que mucha gente no han luchado. Nuestro primer presidente, Amador Guerrero, nació en Turbaco, cerca de Cartagena también. Y nuestra Constitución, en el artículo 6, en 1904, decía que son panameños por nacimiento los nacidos en territorio de Colombia que hubieran apoyado la independencia. Pues son panameños por nacimiento todos los que luchan por Panamá, como han luchado estos patriotas. Dice la Biblia que Dios creó al mundo y creó a Adán y creó a Eva, de quienes venimos todos los seres humanos. Dice la cosmogonía cuna que Olonailipipilele creó a Ilopilibelele y a Olobursop, el hombre y la mujer primigenia, de los cuales también venimos todos. Y dicen los científicos que descubrieron un esqueleto de 3.5 millones de años, que venimos probablemente de una Australopithecus afarensis, a quien llamaron Lucy. ¿Qué nos dicen estas historias, estas tradiciones, estas creencias? Cuando le preguntan a los grandes sabios si Dios es todopoderoso, ¿por qué creó solo un hombre y una mujer?
y no creó de una vez 6.000 millones de personas. Y responden los sabios, para que recordemos que ninguno es mejor que el otro, para que recordemos que nadie pueda decir mi ancestro fue mejor que el tuyo. Todos venimos del mismo padre y de la misma madre. Ese es el mensaje de la tradición religiosa. Por eso, cuando yo escucho los discursos reivindicativos de quien llegó primero a Panamá, es que yo digo, no hagamos ese reclamo. No importa cuándo llegaron nuestros ancestros, sino para dónde queremos ir, porque todos somos igualmente panameños si amamos a esta patria con la intensidad que estos patriotas. Dice la Constitución, artículo 1, la nación panameña está organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. Yo soy un funcionario, como lo es el ministro Díaz, la diputada Gómez, el viceministro Staff, el viceministro Donadío. Nosotros estamos obligados a cumplir la Constitución y la ley. Y si la Constitución dice que Panamá es un Estado unitario, en Panamá entonces no hay autonomías y no hay secesiones. Hay una sola república en un Estado unitario y una sola nación, que es la nación panameña. Pero también dice la Constitución que hay pueblos originarios, que hay indígenas panameños y tenemos el mandato de proteger su cultura y de garantizarles en sus territorios la propiedad colectiva de la tierra. Y dice nuestra Constitución en el artículo 4 que se podrán crear circunscripciones especiales por razones especiales y por eso se han creado comarcas. Y es nuestro deber consolidar el mandato constitucional y garantizar que en esas comarcas vivan quienes tienen derecho a vivir y no sean invadidas por quienes la ley no autoriza. Pero tenemos que hacerlo a la panameña, pacíficamente, como hermanos, y corregir aquellas injusticias sin generar otras nuevas. Y mi defensa es mi defensa a la panameñidad como una sola nación, una sola identidad. Es mi defensa al Estado de Derecho, a la Constitución, a la ley y a la consolidación de los derechos de los que menos tienen. Yo tengo una responsabilidad heredada de estas generaciones. Un solo territorio, una sola bandera. Pero nuestra Constitución reconoce muchos derechos que no se habían respetado. Y se da a lo largo del tiempo el surgimiento hacia la igualdad de los grupos que no tratábamos como iguales. Viene el surgimiento de la mujer hacia la igualdad a principios del siglo XX. Luego, el surgimiento de las clases de menor poder económico hacia la igualdad. Y se está dando en todo el continente el surgimiento de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes hacia la igualdad. Porque aunque la ley diga que son iguales, no se les ha tratado como iguales. Y nuestro deber como gobierno es que ese surgimiento hacia la igualdad, que inevitablemente produce fricciones, no desencadenen violencia, sino que esas fricciones, en lugar de generar calor, generen luz para todos y que nos enriquezcamos con esas tradiciones en la construcción de la panameñidad. Decía Vasconcelos que en América se está formando la raza cósmica y Panamá es la esencia de ese ejemplo de Vasconcelos. 70% de los panameños son descendientes de ancestros indígenas y europeos o de indígenas y africanos.
12% son indígenas puros y el resto no tenemos ese beneficio, pero también somos panameños. En ese sentido, las luchas por la panameñidad desde 1903, en 1925, 1931, 1947, 1958, 1959 y 1964 fueron luchas eminentemente pacíficas, dignas de un pueblo que emergía hacia la igualdad también, hacia el respeto de su identidad como nación frente a la nación más poderosa del mundo con quienes compartíamos responsabilidades, pero dentro de nuestro territorio. Recuerdo cuando el doctor Carlos Arellano Lennox nos relató qué pasó después de que sembraron banderas ese 2 de mayo de 1958, cuando fueron a llevar las fotografías a los diarios y llegó al Panamá América. Y cuando entregó la foto, le dijeron, espera un momento, el doctor Harmodio Arias quiere hablar con usted. El doctor Harmodio Arias, expresidente de la República, director y propietario del Panamá América. Un hombre recio, hecho en la lucha. Con lágrimas en los ojos le dijo, jóvenes, no saben lo que ustedes han hecho. No saben la grandeza de lo que ha pasado hoy. Porque aún obnubilado por esas lágrimas, el doctor Harmodio Arias vio el futuro y vio en esa siembra de banderas la cosecha de soberanía que hoy estamos disfrutando. Fue una siembra pacífica a la panameña. No en vano el océano que los europeos descubren aquí le llaman Pacífico también. Lo pacífico es el signo de lo panameño. Todas nuestras luchas importantes, la independencia de España, las separaciones del 30, 31 y 41, la separación de 1903 y todas nuestras luchas en el siglo XX han sido luchas pacíficas y donde ha habido violencia no ha sido provocada por nosotros. La hemos padecido, pero no la hemos provocado. Esa es la lucha que hemos seguido los panameños para lograr nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestro desarrollo. Lo que vamos a hacer aquí dentro de unos minutos, jóvenes estudiantes, cuando ellos lo hicieron era delito. Salir allá afuera, aquí cerca, a unos metros, y sembrar banderas panameñas era delito. Cuando lo hicieron, arriesgaron perder su libertad y también sus vidas. Arriesgaron sus vidas para que ustedes hoy lo puedan hacer pacíficamente a la panameña. No pretendamos que los representantes de las generaciones aquí con nosotros sean personas perfectas, no lo son, pero son héroes. Son héroes como los veían los griegos, personas con virtudes y defectos, pero que ante eventos extraordinarios realizaron hechos extraordinarios. Y eso es lo que lo convierte en héroes, eso es lo que lo convierte en patriotas y eso es lo que lo convierte en ejemplo para todos nosotros. Su heroísmo en el momento en que la patria les pidió que se entregaran a ella, arriesgaran su libertad, arriesgaran su vida. Enriquecidos con nuestras tradiciones, Nobes, Buglés, Cunas, Emberás, Guaunán, Naso, Bribri, europeas y africanas. Construidos en este pequeño istmo, encontrándonos, porque esa es la otra característica de Panamá, lo pacífico y el lugar de encuentro. Este es un país geográficamente centroamericano, históricamente suramericano, culturalmente caribeño y con una relación con Estados Unidos que solo ha tenido con mayor intensidad Puerto Rico y en otro momento Cuba. Somos el país del encuentro de las Américas
El mundo se divide en el Ecuador, pero América se encuentra en Panamá. El centro de América queda en Panamá. Aquí en Panamá tenemos un canal, un hub aéreo. Los cables de fibra óptica, los 6 principales cables de fibra óptica que conectan al mundo, pasan por Panamá. Tenemos un centro financiero, una zona libre, un hub internacional de entidades de Naciones Unidas y otras entidades internacionales. Y ahora vamos a hacer un hub humanitario para desde Panamá ayudar a todos los demás. Es un lugar donde se encuentran las masas continentales, los océanos, las especies, las personas. Pero es un encuentro pacífico, un encuentro fructífero, un encuentro potenciador. Aquí se encontró el Congreso Anfictiónico. Aquí se encontró el grupo de Contadora para resolver la crisis de Centroamérica. Y aquí en la Cumbre de las Américas se reencontraron países que hasta ese momento no mantenían relaciones y estaban en abierta hostilidad. Eso es Panamá, el lugar de encuentro pacífico, en donde los que se encuentran se enriquecen, fructifican, se desarrollan. Promundi Beneficio, un país que colgó las armas en su escudo y le declaró la paz al mundo al abolir su ejército y al firmar un tratado de neutralidad con todas las naciones que lo quieran suscribir. ¿Qué hemos logrado? En un periodo donde hemos tenido democracia, soberanía y libertad, un crecimiento económico de 6.5% promedio en los últimos 10, 15 años, varios gobiernos, un desempleo del 5%, una pobreza que aunque es un reto como plantea el doctor Ahumada, en 10 años hemos reducido de 36% a 26%. 40% de nuestros pobres que eran, ya no son. Con una deuda de 40% del PIB y con una inflación de 8 décimas del 1%. Pero ese 26% que sigue pobre, en un 40% es indígena y en otro porcentaje importante es afrodescendiente. Tenemos que rescatar, trabajar, ayudar, pero respetar ese surgimiento de la pobreza, respetando las tradiciones y en conjunto con esas poblaciones que queremos ayudar. Y ese también es un reto de la panameñidad. No pretender que lo sabemos todo. Hace 40 años desarrollo era echarle cemento y acero a todo. Y los indígenas nos decían, cuidado con los bosques, cuidado con el agua, cuidado con la naturaleza. Y ahora les estamos dando la razón, que el desarrollo tiene que tener cuidado con los bosques, con el agua, con la naturaleza. Y también nos decían hace 40 años que no se comía soberanía, y hace un poco menos que no se comía democracia. Con estos números, que son la envidia del mundo, sí se come la soberanía y sí se come la democracia y sí se come la libertad. Y lo hemos de hacer abiertos al mundo, abrazándonos unos a los otros, reconociéndonos todos como iguales, hombres, mujeres, ricos, clase media, pobres, europeos, africanos, indoamericanos, todos construyendo una nación, todos poniendo a Panamá en un papel protagónico por la paz y por el encuentro, porque ese es el gran papel de Panamá, el centro de encuentro pacífico donde se potencian y se solucionan los conflictos y se potencian las capacidades. Ese es el gran papel de Panamá, no esos bastardos mal llamados papeles de Panamá que no nos representan. Gracias, muchas gracias por haber ayudado a construir una nación digna, pacífica, integradora, benéfica y gloriosa. Muchas gracias a don Rubén Darío Sousa. Muchas gracias al profesor David Acosta.
Muchas gracias al profesor y poeta Álvaro Menéndez Franco. Muchas gracias al doctor Carlos Arellano Lennox. Muchas gracias al doctor Guillermo Rola Pimentel. Muchas gracias al profesor Ricardo Ríos. Muchas gracias al periodista Carlos J. Núñez. Muchas gracias al profesor Carlos Rafael Arrieta de la Hoz. Muchas gracias al doctor Adolfo Ahumada. Muchas gracias al dirigente social Andrés Galván. En nombre de la República, muchas gracias. Panamá Primero, Gobierno de la República de Panamá.